Buenos días a todos. Voy a empezar esta conferencia, Edificar en tiempos de lucha, la verdad del amor, horizonte de futuro. La devastación causada por el coronavirus hace urgente hoy la pregunta por la esperanza. Y esto aún más si vemos el virus como manifestación de problemas que estaban ya ocultos y que muestran las debilidades que aquejan a la Iglesia y a la sociedad. A este respecto es interesante el lema que se ha repetido: a este virus lo vencemos unidos. Pues al hacerlo se ha puesto de relieve una pregunta más fundamental. ¿Y qué nos une? ¿Hay algo que nos asocie a un proyecto común de vida compartida? ¿Y cuál es el fundamento último de esta unidad? ¿Puede esta unidad suscitar esperanza? El lema "lo vencemos unidos" puede ser entonces atinado. Pues solo desde las relaciones, solo desde el amor, puede lograrse la victoria sobre todo aquello que pone en peligro el futuro del hombre. El contexto concreto del virus en que nace el Veritas Amoris Project nos invita a preguntarnos: ¿cómo es el amor? ¿Qué verdad tiene para que pueda ofrecer esperanza ante las dificultades? Primer punto, la verdad del amor, clave para regenerar la sociedad y la Iglesia. Un momento de gran esperanza fue el regreso de Israel de Babilonia tras largo exilio. Es cierto que templo y ciudad estaban en ruinas. Era mucha la tarea para reconstruirlo todo y había que combatir a la vez a importantes enemigos. El libro de Nehemías expresa esa doble acción de los israelitas con una imagen. Los constructores edificaban teniendo la llana en una mano y la espada en la otra, para protegerse de los ataques. Pues bien, si el combate y la edificación eran posibles, es porque permanecía en pie lo crucial: la tierra, don de Dios, signo de su fidelidad, a pesar del pecado y del sufrimiento. Y estaba además la memoria del templo, lo cual permitía reedificar lo que Dios mismo había diseñado. Los tiempos de Israel se cumplen en la Iglesia. La diferencia es que la Iglesia vive desde la plenitud del tiempo que ha inaugurado Jesús. Por eso, ella no construye un templo de piedra, sino el templo que es el cuerpo de Cristo. Además, en este cuerpo de Cristo está incluido el proyecto creador del Padre,
y el Padre al principio plasmó el cuerpo humano del hombre y de la mujer como templo originario para que el hombre habitara y le alabara. Dado que Israel prefigura a la Iglesia, la tradición cristiana ha podido aplicar a esta última la imagen de Nehemías: construir con la llana y con la espada. En tiempos modernos, Gilbert Keith Chesterton ha usado la imagen en el contexto de una verdad que se defiende y además edifica. Para Chesterton, la espada es la razón en su aspecto lógico, que sirve para desarmar los sofismas de quien nos ataca. Esta razón es una sólida muralla que nos protege. Se ve entonces que la razón no es una facultad paralizante, sino que al marcar los límites internos de la ciudad, permite que nos movamos sin miedo en su seno. Pero además, junto a la espada está la llana a la que toca construir. Se trata en la lectura de Chesterton de la razón imaginativa que explora el mundo y abre el horizontes nuevos en él. En esta prolongación de verdad, enriquecida con la imaginación, vemos algo que ya intuía Joseph Ratzinger. Hay que ensanchar el concepto de razón tan restringido desde la época ilustrada a una razón calculadora y manipuladora del mundo. Todo esto nos sugiere que para edificar el futuro tiene un papel decisivo la verdad. Hoy se tiende a ver la verdad y en particular la doctrina cristiana como inmovilismo ante los cambios. Ahora bien, la visión es otra cuando la verdad se une a la experiencia del amor. Pues entonces se ve que la verdad es también fuerza para inaugurar el futuro. En efecto, es propio del amor traer novedad, empezar una vida nueva, como decía Dante. El amor nos llega desde fuera, nos transforma, nos reta a salir del aislamiento. Y esta novedad tiene que ver precisamente con la verdad, pues cuando el amor nos llega, adquirimos más visión, gracias a una visión compartida con la persona amada. De este modo se agranda nuestra mirada como los ojos grandes de los esposos, que acostumbra a pintar Marco Rupnik. Ahora bien, la verdad del amor no es solo la nueva visión que el amor nos trae, sino también la respuesta a la pregunta por la realidad misma del amor.
¿Cómo estoy seguro de que el amor me saca verdaderamente de mí? De que no es una proyección o un sueño. ¿Cómo estoy seguro de que no estoy usando a la otra persona? De que ella no es solo una excusa para buscarme a mí mismo. Todo esto equivale a decir: ¿cómo estoy seguro de que el amor tiene una verdad? Vemos entonces que la verdad del amor resulta ser una verdad sobre el cuerpo. En efecto, puedo estar seguro de que el amor me abre más allá de mí mismo solo si acepto mi cuerpo como realidad que me sitúa en el mundo. Si por el contrario, el cuerpo es solo proyección de mis propios deseos o sentimientos, entonces estoy condenado a vivir dentro de mí mismo, sin un espacio donde pueda encontrarme con la persona amada, ni abrir nuestro amor más allá de la pareja. Sin cuerpo, el amor no tendría verdad ni realidad, es decir, sería un sueño, donde la persona amada es proyección de lo que hay dentro de mí. La verdad del amor, al ser una verdad sobre el cuerpo, es una verdad sobre los afectos. Pues son los afectos los que permiten que el amado se haga interior a mí mismo y me ponga en movimiento hacia él. Si los afectos no son meras emociones subjetivas, sino que permiten a la persona salir de sí misma hacia un horizonte más grande, el horizonte del amor, es porque los afectos poseen una verdad. Precisamente por ser una verdad sobre el cuerpo y sobre los afectos, la verdad del amor no es abstracta, sino muy concreta y cercana de la vida, a la vida. Es la verdad de mis relaciones y también la verdad de mi historia. Esto quiere decir también que es una verdad práctica, la verdad de una acción en que participo en común con otros. Es decir, la verdad del amor no es una prisión que se impone desde fuera a mi obrar, sino la lógica misma del obrar, una lógica viviente, de modo que sea comunicativo, de modo que pueda durar en el tiempo y dar fruto. La verdad del amor, en suma, garantiza que el amor saque a la persona de sí misma, garantiza que la unión con el amado sea real. Esto que se aplica a las relaciones del amor se expande luego a través de la familia a toda la sociedad, como nos ha mostrado Benedicto XVI en Caritas in Veritate. La verdad del amor es, por tanto, una verdad que edifica el bien común. En realidad, dado que la verdad del amor es verdad del cuerpo y de las relaciones, la imagen de la edificación de una casa
se asocia fácilmente a otra imagen, la de la generación de un hijo. Pues entendemos en efecto que la primera morada del amor es el cuerpo del hombre y de la mujer. Y construir, en este caso, de la unión de hombre y mujer, consiste en generar algo nuevo, una nueva mirada, una nueva obra, una nueva vida. La Biblia en realidad pasa fácilmente de la imagen del edificio a la imagen del Hijo. Así lo narra Isaías al final de su libro. Israel ensancha la tierra, es decir, genera hijos. Esta imagen de la generación es importante para entender cómo la verdad del amor es fuente de novedad. Es una verdad generativa. Además, si el amor verdadero es el amor que genera, esto nos enseña también que el amor no viene solo de nosotros, sino que tiene su manantial en un origen que nos precede, tiene su manantial en el Creador. Hablar de verdad en el amor es, por tanto, hablar de la primacía de Dios en el amor. Pues sin verdad el amor se cierra a toda trascendencia. De lo que hemos dicho se puede concluir: la verdad del amor es clave para suscitar esperanza en un futuro grande en este momento de la Iglesia y del mundo. Es importante entonces explorar cómo la verdad del amor puede ser una verdad que edifica y que genera. En este punto se sitúa precisamente el Veritas Amoris Project. Quiere ofrecer una luz que no es ciencia que hincha, sino sabiduría que edifica la ciudad y el templo donde podemos morar. Voy a detenerme en los dos momentos de la imagen de Nehemías, aplicándolos al papel generativo de la verdad. El pueblo defendió la tierra santa de quienes la atacaban y usó a su vez la llana para levantar el templo. Segundo punto, custodiar la tierra, la verdad de las relaciones que nos unen. Veamos una primera clave para edificar un futuro de esperanza. Los israelitas pudieron construir porque Dios les permitió regresar a la tierra prometida y porque conservaban los planos que Dios entregó a Moisés. Pues bien, la verdad del amor, como hemos visto, hace referencia a la tierra originaria donde se levanta la vida del hombre. Es decir, la verdad del amor nos dice cómo tiene que ser el espacio del amor para que en él se dé un verdadero encuentro y para que este encuentro se despliegue más allá de los amantes, difundiendo a su vez vida. Tenemos así la primera clave de la verdad del amor. Existe una tierra o ambiente común de relaciones que permite al hombre florecer.
Esto significa que la verdad del amor no nos enseña ante todos cosas sobre el amor, ni nos da principalmente reglas sobre cómo amar. La verdad del amor es, en primer lugar, la arquitectura del amor. De modo que el amor sea habitable, que dure, que pueda acoger en él a otras personas. Esto nos lleva a concluir que, como sucedió a los israelitas que reedificaban el templo, nuestra primera tarea ha de ser, por así decir, defensiva. Custodiar el espacio donde es posible la comunión. Un ambiente que ha sido confiado al hombre para que pueda habitarlo en común. Según indica el relato del Génesis y confirmó luego Jesús, ese espacio se estructura sobre la diferencia sexual del hombre y mujer. Esta diferencia se halla en el origen de nuestro ser y nos dice que venimos de una relación cuya fuente no se agota en nuestros padres, sino que se remonta más allá de ellos. Solo la unión en esta diferencia permite a hombre y mujer unirse en aquel lugar misterioso de donde ellos mismos recibieron la vida y permite, por tanto, que sean fuente de vida para los hijos. Por eso, solo la unión en la diferencia, al arraigarse en la misma fuente de la vida, tiene fundamento para sostener la totalidad de nuestra vida. Así que la arquitectura de relaciones que estructura la vida en común y hace posible el amor, nos es dada en el matrimonio, unión de un hombre y de una mujer para toda la vida, abiertos a transmitirla. Tanto la revelación como la experiencia humana nos dicen que otras arquitecturas para el edificio del amor familiar, a las que falte alguno de estos elementos, son espacios inhabitables, porque al final encierran a cada amante en sí mismo y lo cierran también a Dios. Pongo un ejemplo de la necesidad de custodiar este espacio. Se trata de la reciente respuesta de la Congregación para la Doctrina de la Fe, indicando que no era posible bendecir parejas del mismo sexo. Se habló también ayer el padre José Granados. Esta respuesta ha encontrado un rechazo fuerte en muchos sectores de la misma Iglesia Católica. Y mañana vamos a ver lo que sucede en Alemania sobre esto. Se ha objetado que se trata de una respuesta rígida, que no tiene en cuenta la vida concreta de las personas ni atiende a su progreso gradual. Además, prosiguen, esta respuesta se opone a Amoris Laetitia. Reflexionemos sobre
las razones de esta respuesta negativa de la congregación y del Papa. La Escritura distingue entre los actos por los que Dios rescata al pueblo de modo excepcional y sus modos normales de hacerse presente en el mundo. Estos últimos son precisamente las bendiciones, que se asocian, por tanto, al orden y al ritmo de la creación. La bendición significa que Dios ha realizado una creación que puede entrar en sinergia con Él, actuando junto a Él y participando de su creatividad. El lugar paradigmático de esta bendición es la relación conyugal hombre-mujer, porque en ella se comunica la vida, cuya fuente última solo puede ser Dios mismo. Por eso Eva concibe a un hijo con ayuda de Dios y Adán lo genera según su imagen y semejanza, como el mismo Adán era imagen y semejanza de Dios. Vemos que Dios no bendice al individuo aislado, porque el individuo aislado no puede dar fruto que vaya más allá de sí mismo. Al contrario, Dios bendice relaciones. Relaciones que se abren más allá de uno mismo hacia Dios y hacia el resto de lo creado. El matrimonio aparece precisamente como aquel ambiente donde la sexualidad muestra su capacidad relacional, uniendo al hombre y a la mujer entre sí con las generaciones que les preceden y les seguirán, y con Dios autor y destino último de la vida. Desde la bendición matrimonial se comprenden todas las otras bendiciones de Dios. El ataque a la respuesta de la congregación se ha hecho desde una óptica que no tiene en cuenta esta arquitectura de relaciones. Mira solamente a los individuos y se queja porque han quedado excluidos de una bendición de la Iglesia. Pero la Iglesia no niega la bendición a las personas, sino a un modo concreto de relacionarse entre ellas. Pues se trata de un modo de relacionarse sexualmente que excluye la relación con el Creador, el cual ha formado el cuerpo de hombre y mujer y se hace presente en la unión de ellos. Por la misma razón, la Iglesia no bendice tampoco una poligamía, ni una segunda o tercera unión tras un divorcio. No son el ambiente adecuado para que la relación se abra al Creador, sino que se oponen a su plan originario, resultando un ambiente nocivo para la plenitud de la persona. Podemos volver ahora a la cuestión de la verdad del amor. Como hemos visto, se trata de la verdad de un ambiente de relaciones donde es posible el encuentro con otra persona. De esta necesidad de custodiar el ambiente creatural, podemos sacar
algunas conclusiones para la tarea que tenemos por delante. La primera tarea de futuro que evoca la verdad del amor es generar una comunión habitable por el hombre. La verdad del amor, por un lado, protege esos espacios de comunión. Nos revela cómo están edificados para poder ser fecundos. Por otro lado, solo en esos espacios puede escucharse la verdad del amor, como una sinfonía que necesita de un lugar para resonar. Preguntémonos, ante cada propuesta de amor, ¿qué lugares propone? El adulterio invoca lugares cambiantes que no dan unidad al relato de la vida. La convivencia sin compromiso definitivo se asocia a la precariedad de un refugio afectivo, temporal y sin trayectoria. La relación homosexual edifica lugares que no aceptan la diferencia ni se abren a la transmisión de la vida. Todas estas propuestas evocan lo que se ha llamado no lugares, es decir, lugares que no entran a formar parte de la identidad de la persona, de su nombre y destino. Lo dicho hasta ahora significa además que la verdad del amor requiere espacios concretos de comunión. Para transmitirla no basta anunciarla y explicarla, hay que preparar también sus cajas de resonancia. Son, por un lado, foros de conversación sostenida, donde se pueda ir ahondando en esta verdad, verificándola juntos. Estos lugares son posibles, por otro lado, si hay un sustrato de unidad familiar, donde se cultive la experiencia originaria de la verdad del amor. La verdad del amor protege precisamente aquellos ambientes donde la vida humana se abre a Dios, se abre al Creador. Otros ambientes, como el adulterio, la convivencia, las uniones homosexuales, terminan por encerrar a los hombres en su propia mirada finita. Por eso, proclamar la verdad del amor es proclamar la primacía de Dios, la presencia de Dios y la relación de estos ambientes con nuestro origen y destino hace de ellos lugares donde merece la pena vivir. Se trata, por tanto, de lugares por los que merece la pena dar la vida, porque estos lugares dan sentido a la vida. La tierra nueva que se le ha dado a la Iglesia para que florezca la verdad del amor es la Eucaristía, el cuerpo de Cristo. En este cuerpo de Cristo está incluida a su vez la verdad creatural. Es necesario, por tanto, volver a aquellas relaciones propias de la Eucaristía y del lenguaje creatural del cuerpo. Tercer punto. Con la llana edificar una plenitud de vida, un amor generativo. Preguntémonos ahora cómo edificar sobre el terreno firme de la verdad del amor. Contra el edificio que la verdad del amor se propone levantar, se presenta hoy una objeción. Se trata de una visión idealista, situada en las alturas y que no puede llevarse a la práctica.
no se niega en este caso la doctrina cristiana, sino el hecho de que sea posible vivirla por la mayoría de la gente. A quien propone la visión creyente sobre el cuerpo, el amor o la sexualidad, se le trata de ingenuo. Se le pide adaptarse a la vida de las personas. Se le invita a que abra los ojos. Solo de este modo, se dice, es posible iniciar un camino para que los hombres se acerquen al Evangelio. De este modo, algunos, entre los que también Philippe Bourdin, el nuevo presidente del instituto, sostienen que sería no solo lícito, sino incluso obligado limitarse al bien posible a las propias fuerzas humanas. Y juzgan que ir más allá sería presunción orgullosa por parte del cristiano imperfecto. Por eso, retienen signo de rigidez sin misericordia que los pastores pidan más a los fieles, incluso cuando se trata de observar los mandamientos morales negativos. ¿Qué decir de esta postura? En realidad, la verdad del amor es una verdad dirigida a obrar, una verdad que luce dentro de una acción y que permite realizar esa acción. No es, pues, una verdad estática, sino llena de energía y actividad. Por eso la Biblia invita a obrar la verdad en el amor o a caminar en la verdad. En efecto, si el ambiente para vivir la verdad del amor pasa por el matrimonio, unión indisoluble entre un hombre y una mujer y abierta a transmitir la vida, ocurre que solo desde el matrimonio se fragua un camino unitario en el tiempo. Pues solo en el matrimonio se une el recuerdo del origen de la vida pasado con la promesa que abarca la entera existencia presente y se prolonga en el Hijo futuro. Esta integración del tiempo no sucede en otras formas de unión contrarias a la verdad del amor. En una segunda unión tras el divorcio, por ejemplo, el amor reconoce su fracaso para dar unidad a toda la vida. En una unión homosexual no se integra el origen último de los amantes, que han nacido de una diferencia hombre-mujer, ni se abre el futuro nuevo del Hijo. Si antes hablaba de no lugares, aquí encontramos no tiempos, tiempos inconexos que no logran narrar el relato total de una vida. La cosa nos devela que no estamos ante el contraste entre quienes buscan la verdad teórica y quienes persiguen la acción pastoral que acompaña en el tiempo. Se trata más bien de un contraste entre dos modos de situarse ante la fragilidad, según se comprenda la capacidad del hombre para unificar el tiempo entero de su vida y para madurar en él. Hay una pastoral que mira la verdad del amor como ideal irrealizable, contrapuesto al camino concreto de acompañamiento. Los modos de amar opuestos a la verdad del Evangelio serían solo realizaciones imperfectas de un camino continuo de donde sí. Este método paraliza el sujeto,
En primer lugar, porque la meta que se le ofrece es tratar de que se sienta bien con sí mismo, como si la pastoral se identificara con una terapia psicológica. Pero el sentimiento de tranquilidad con respecto al propio deseo paraliza a la persona. El movimiento del deseo, por el contrario, es dramático porque nos mueve a encontrar algo que nos desborda y nos supera, agrandando así nuestra capacidad de desear. La pastoral resulta estática, además, porque si bien las personas pueden progresar de una situación a otra, no lo hacen así las distintas formas de vivir el amor opuestas al matrimonio. No hay ningún camino que desde la poligamía promueva la unión con una sola mujer, ni tampoco la relación homosexual lleva poco a valorar el matrimonio según el proyecto del Creador. Ni las convivencias antes del matrimonio son vías hacia este, sino la negación del para siempre en el don de sí. En realidad, estas formas de amar, ajenas a la verdad del amor, no son capaces de construir una historia. Faltándoles la memoria del origen, la fidelidad en el tiempo o la capacidad de generar. Por tanto, renunciar a la verdad del amor es condenarla a la persona a un relato repetitivo, sin memoria y sin futuro. Y si no hay camino, tampoco hay acompañamiento. ¿Cuál es la propuesta alternativa que da prioridad a la verdad del amor? Parte de un punto de vista relacional que no se fija en el individuo aislado, sino en el ambiente de relaciones donde la persona vive. El amor está dotado de verdad porque es capaz de sacarnos de nosotros mismos e introducirnos en un dinamismo de vida común que ritma nuestro crecimiento. Esto exige la conversión del pecado, la sanación de la concupiscencia y el esfuerzo de una lucha permanente contra las tentaciones. La formación de las virtudes morales desde la sinergia de la gracia divina y de la libertad humana es la vía para integrar las inclinaciones y las pulsiones. De este modo se puede regenerar el sujeto moral cristiano capaz de acciones excelentes que realizan la comunión de las personas. La clave pastoral, entonces, no está en tranquilizar a las personas, sino en ayudarla a afrontar el drama del deseo y de la sexualidad. Ciertamente, hay que contar con que este camino requiere tiempo, pero a la vez, para poder avanzar en el camino, es necesario desprenderse de formas de amar que achican el deseo y lo malogran. El deseo, de hecho, puede ser transformado para abrazar la verdad del amor, es decir, para abrazar un amor capaz de dar unidad al curso entero de nuestra vida. En último término, lo que cuenta aquí no son las fuerzas pequeñas de la persona, según un pelagianismo al revés, sino el poder de Dios creador, que ha sembrado en cada uno la capacidad para amar en verdad.
Joseph Ratzinger decía que cuando discutía con los teólogos de la liberación, estos acusaban a la Iglesia de no estar cerca de la realidad y le pedían empezar su análisis desde ella, ante lo cual Ratzinger se preguntaba: ¿y qué es la realidad? La cuestión es importante también ahora. ¿Qué es lo verdaderamente real? ¿Consiste solo en nuestras débiles fuerzas? ¿Proviene de un análisis sociológico que muestra lo mal que está en el mundo? ¿O lo real es la novedad que puede abrirse a quien confía en una llamada que le precede y le promete una alianza? La realidad de Dios va unida al realismo de la encarnación, donde se realiza plenamente su amor. El amor del que habla San Pablo en uno de sus himnos a la caridad no es un amor ideal, sino más bien el retrato de un amor que ha sucedido verdaderamente en la historia, el amor de Jesús. Creemos que el Hijo de Dios se ha encarnado, que ha vivido nuestra vida, que ha introducido en el mundo la fuerza nueva de su Espíritu. Es el realismo de la fe. Esto se concreta en el realismo de los sacramentos, que son un don eficaz que actúa verdaderamente porque vienen de la fuerza de aquel que verdaderamente ha muerto y resucitado. El amor de Cristo y la Iglesia no es un listón altísimo que se coloca, por ejemplo, ante los pobres esposos en el sacramento del matrimonio. Al contrario, es la certeza de un amor que les ha precedido y que está actuando eficazmente en la vida de ellos. Si antes hemos dicho que es necesario custodiar el espacio donde la verdad pueda alumbrar al hombre, ahora se puede concluir: la verdad del amor tiene que ver también con los itinerarios del hombre hacia su plenitud. La verdad del amor nos da la clave para que estos itinerarios puedan dar unidad al tiempo de una persona y también para que puedan regenerar al sujeto moral en la difícil situación cultural que vivimos. Veamos algunas consecuencias claves de este carácter dinámico de la verdad del amor. Para entender este ritmo del amor, es necesario promover la perspectiva de la promesa. Vivir en la verdad del amor es ser fiel a las grandes alianzas que nos salen al encuentro en la vida. Solo gracias a la promesa puede la vida adquirir unidad de principio a fin, consiguiendo responder al reto del tiempo mediante la formación de las virtudes morales. Un gran desafío consiste en educar a los jóvenes en la promesa para que quieran y puedan responder a su gran vocación al amor. Ante la gran fragilidad de la promesa, la respuesta no es inventar segundas o terceras oportunidades. La respuesta es promover el perdón, pues solo Él permite sanar la promesa.
precisamente cuando la fragilidad amenaza su ruptura. Hace falta una reflexión teórica, pero también el desarrollo de prácticas que hagan posible perdonar en una cultura que, siendo cultura de lo espontáneo y de lo esporádico, hace difícil tejer la unidad de una vida. Es decisivo, además, fomentar la relación genuina entre padres e hijos. Se plantea aquí la cuestión educativa, sobre todo en lo que toca al lenguaje del cuerpo y de los afectos, de la que ayer habló Eduardo. Todo lo dicho nos lleva a entender que en esta labor de edificación vuelve a aparecer la primacía de Dios, como ya estaba presente en la custodia del espacio relacional. Pues en efecto, la unidad de una vida no puede garantizarse desde las solas fuerzas humanas. La verdad del amor, al ser la verdad de un origen, de una alianza y de una plenitud desbordante, solo se entiende desde la fuente en Dios, que es principio y fin de la historia. La primacía de Dios se muestra así tanto al defender la ciudad como al construirla. Por eso canta el salmista en cuanto a la defensa: si el Señor no protege la ciudad, en vano vigilan los centinelas. Y en cuanto a la edificación, si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Como he indicado antes, la clave de la verdad, cuando se ve como verdad del amor, es que no intenta simplemente construir un mundo nuevo, sino más bien generarlo. Y la lógica de la generación es una lógica que no domina ni controla, sino que se abre a recibir luz, para con esta luz recibida alumbrar una visión nueva. Nueva porque es visión común y visión desde Dios. No nos toca a nosotros convertir el mundo. Eso es cosa de Dios. A nosotros nos toca trabajar por cultivar esos espacios y disponer estos tiempos donde la redención de Dios puede suceder. Conclusión. La verdad del amor, hemos visto, nos mueve a custodiar espacios y a plantear itinerarios de plenitud. Hace falta una ecología de las relaciones que cuide los ambientes donde viven los hombres. Y son precisos también itinerarios de madurez, según la verdad del amor. El Veritas Amoris Project busca promover estos ambientes y estos caminos, custodiándolos y generándolos nuevos. En Amoris Laetitia, nombre 109, el Papa Francisco comenta una frase de San Pablo: el amor se alegra con la verdad. Amoris Laetitia Veritas. Podríamos resumir: la alegría del amor es la verdad. Y de hecho, más allá de las apariencias, un amor sin verdad no ofrece alegría, sino solo un sucedáneo pasajero y decadente.
La verdad hace que el amor se alegre, porque la verdad nos saca del aislamiento, nos introduce en el mundo común, nos permite habitarlo y dar fruto en él. Nos abre a la acción de Dios, es gozo verdadero, porque gozo común, gozo que dura, gozo procedente del Padre. Gracias por su atención. Es un poco difícil hablar porque lo que apetece... ¿El qué, perdón? Ah, muy bien, muy bien. Adelante, adelante. Nos ha dicho el que nos presentáramos. Sacerdote sirva al matrimonio, pues presentaré al matrimonio de los ponentes que en esa correlación de una enseñanza y una vida que se realiza en el matrimonio. El matrimonio habláis con vuestra vida. Justamente Juan Pardo de Santillana y Cristina de Río, pues son alumnos del máster de pastoral y del máster en ciencias del matrimonio y la familia. En ambos pues, fueron de los primeros alumnos, que les dije que pudieran traer sus 8 hijos para manifestar también lo que es la verdad de la familia, en los cuales 6 son adolescentes, que tiene también su mérito añadido, ¿verdad? Y entonces, ante todo, quieren, pues eso, ¿es posible vivirlo? Es la pregunta que ha hecho antes Livio. ¿Es posible? ¿Esto es real? Claro, no es real para medir si podemos. Cuando decimos, pues, verdad, podemos, en el fondo estamos haciendo como un acto de esperanza. Podemos porque alguien nos ha llamado y porque alguien nos ha ido. Él es también, Juan Pardo de Santillana, está trabajando en Give and Task, una de las realidades que surgieron para enseñar precisamente la verdad del amor. Y está haciendo también el doctorado en psicología en la Francisco de Vitoria. Cristina de Río es arquitecta, además de directora de una sociedad de enseñanza de la música en distintos colegios y muchas cosas más. Pero ante todo pues son testimonio de que no solo es posible, sino que esa posibilidad abre también a la misión de comunicarlo a los demás. La grandeza de la fecundidad no queda dentro del matrimonio, sino se refiere fundamentalmente a ser una luz en medio del mundo. Les agradezco tanto su presencia entre nosotros. Pues muchas gracias. Decía antes, ¿no?, que es difícil hablar, también lo comentaba ayer Ramón, pues delante de estas personas que son nuestros maestros, ¿no? Y que solo se puede hacer pues dentro de esto que nos contaba ayer don Livio, de este señal de identidad, de este estar en familia, ¿no?, de este agradecimiento, y desde la amistad, pues es desde donde nos atrevemos pues a aportar pues básicamente nuestro testimonio. También recibimos esta invitación, que nos sorprendió, sinceramente, pues como una ratificación de una llamada que ya recibimos hace muchos años, cuando, ya lo contaremos un poco ahora en este comentario que vamos a hacer, cuando nos encontramos con esta enseñanza, con esta verdad del amor, pues ya lo vivimos como una llamada clara. Y esto no deja de ser una ratificación pues en un momento vital importante, como también intentaré contar luego. Queríamos agradecer pues a don Juan Antonio
pues esta acogida de este congreso, y no solo esto, sino muchas experiencias en estos últimos años de esa acogida y de siempre encontrar ese empuje, ¿no? Esa fuerza, esa energía. También queremos recoger pues el testimonio de muchas personas que nos rodean, que sabiendo que veníamos, pues nos pedían que transmitiéramos este agradecimiento también en estos tiempos, no solamente sanitarios, sino sociales que nos toca vivir, y que hace falta pues estos pastores que realmente se les ve y se les escucha, y dan pues una palabra importante en este momento, ¿no? Necesaria en estos tiempos. Así que muchas gracias. También queríamos agradecer a don Livio, que hemos tenido pues la suerte de poder irnos encontrando a lo largo de los años. Probablemente él no se acuerda porque estábamos ahí en la masa. Pero tanto en el 2006, que tuvimos la suerte de participar en el 25 aniversario de la fundación del Instituto, y luego en el encuentro de las familias en Valencia, en 2007 en Sacrofano, y luego a lo largo de estos años pues también hemos tenido la suerte no solamente de recibir sus palabras, sino también de recibir el testimonio, ¿no? De cómo ha afrontado y cómo se están afrontando pues estas situaciones tan difíciles, que corrobora pues que esto no solo es una enseñanza teórica, sino que son unas palabras que dan vida. No me resisto a contar una anécdota que los que trabajamos en esta fundación que ha citado Juan antes, pues le hemos elevado a categoría, que es hacer un melina. Y lo voy a contar porque es una experiencia. Veníamos de Roma, de un encuentro con Benedicto XVI, donde don Livio pues salió allí pues a hablar delante de Benedicto XVI en una sala repleta de gente, ¿no? Y llegamos al encuentro de las familias en Valencia, y él daba una conferencia, y estábamos allí pues los 4 o 5 que estábamos. Estaba Cristina, no me acuerdo quiénes estábamos allí, y estaba la sala vacía. Y yo pensaba, ¿no? ¿Cómo es posible que esta realidad, ¿no? que hemos estado ahora ahí en Roma con con esta importancia de estas personas, esté en la sala vacía? Y don Livio salió allí y empezó a hablar como si aquello estuviera repleto de gente. Y acabó repleto de gente. Y para nosotros fue una luz que, porque supongo que todos los que trabajáis en pastoral os habéis encontrado con situaciones parecidas. Te preparas las cosas muchísimo y luego llegas y en las parroquias hay 4 personas, hay 5 personas, no hay nadie. A veces, bueno, siempre está el que lo organiza, pero muchas veces nos encontramos estas experiencias y para nosotros fue una referencia, ¿no? Y a veces cuando veníamos de dar un curso por ahí, a veces que tienes que incluso desplazarte por España, y siempre llegaba alguno y le preguntas, ¿qué tal? Y dicho, pues me he hecho un melina. He salido allí, independientemente de los que estaban o no estaban, y centrado en la misión, no tanto en la espera de qué frutos íbamos a recoger. Entonces, bueno, pues agradecer, ¿no? Porque también en estos tiempos que nos ha tocado vivir tan difíciles a veces de leer, pues este testimonio de cómo se afronta, ¿no? con estas virtudes, ¿no? Que creo que es lo que verdaderamente pues nos transmite no solamente las palabras, sino también el testimonio de vida. Bueno, nosotros hemos preparado lo que nos han pedido, un pequeño comentario o testimonio, y es lo que vamos a presentar ahora, y luego yo finalmente pues también intentaré pues decir algunas palabras, ya que hemos tenido la suerte de ser pues prácticamente los últimos en hablar, pues también de lo que entendemos nosotros que está suponiendo este nuevo empuje del Veritas Amoris Project, ¿no? Dentro de nuestra experiencia pastoral. Quería simplemente bueno, le dejo el micrófono. Lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos, pues la vida se hizo visible y nosotros la hemos visto y damos testimonio. Tenemos la oportunidad hoy también nosotros de dar testimonio. Aquello que nos anunció la Iglesia, aquellas promesas en las que se fundamenta nuestro matrimonio, nuestra familia, el amor que nos tenemos, producen ya el fruto esperado. Un fruto que, como acabamos de escuchar, requiere que sigamos custodiando, cultivando esos espacios que se nos han entregado en los tiempos que Dios disponga. Custodiar el espacio donde vivir la comunión en nuestra familia y en la Iglesia es esencial en nuestra vocación matrimonial.
Dios une nuestros caminos, el de Juan y el mío, y nos hace una promesa de plenitud, como a todos los matrimonios. Y de él parte el amor que nos une. Él es la fuente. Y por eso su promesa se hace carne en nuestra familia, como un gran don para nosotros. Un lugar donde podemos tocarle, donde podemos custodiar y hacer crecer el amor entre nosotros, con nuestros hijos, con nuestra comunidad, que vive en la Iglesia. Acoger las promesas. Es una invitación a caminar en la esperanza de la verdad que encierran, a aprender a vivir en su desarrollo el gozo del fruto que se anuncia y que en cierta manera ya es. Hablar de frutos reconocibles en la vida no es presunción ni ostentación, puesto que el mérito del fruto no se atribuye al que lo recibe, sino al que lo produce. Y en este caso, sin duda alguna, estamos hablando de la acción de Dios en nuestras vidas. También nosotros podemos decir con el Salmo: el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Alegres no porque con lo recibido estemos satisfechos, sino porque la evidencia de lo recibido acrecienta nuestra esperanza de alcanzar la plenitud prometida. ¿Es esto una teoría? ¿Es solo un ideal? En la vida de la familia no hay lugar para vivir en teoría, y más con 8 hijos, la verdad. La realidad se impone. El amor habita encarnado en la familia y solo hay una vida, y es esta vida real en la que constantemente tenemos que elegir qué camino queremos seguir. La verdad del amor llama a obrar, a realizar el amor de una manera siempre nueva, creativa. No es algo finito, estancado, prefijado, repetitivo, sino un camino apasionante. Es una verdad que se va realizando en el tiempo, creciendo hacia una plenitud. Y es al caminar cuando el Señor va iluminando, descubriendo la grandeza del amor en todas las circunstancias, en las dificultades, en los gozos, en la entrega y en el perdón de cada día. Es una historia de amor única que se va escribiendo en la medida que se acoge. Y es así para cada matrimonio. Este caminar en esperanza contrasta con la actitud del hombre de hoy, que demanda tener una sensación de control para poder ponerse en camino. Nuestra experiencia es que no se necesita ver la plenitud para ponerse a caminar, basta caminar en confianza. La certeza, como el fruto, es un don. Este se recibe cuando nos atrevemos a caminar, confiando en aquel que promete acompañarnos todos nuestros días hasta el fin de los tiempos. Somos testigos de esa fidelidad. Dios es siempre fiel a nuestro amor, a la promesa que nos hizo el día de nuestra boda. Él la realiza en el tiempo y en este espacio concreto que es nuestro matrimonio, nuestra familia, y que a su vez se injerta en la vida de la Iglesia, en la que Él habita. En su fidelidad, nuestro amor puede crecer, porque no procede de nosotros mismos, sino que Él mismo es la fuente. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. El drama de nuestra sociedad ha quedado bien reflejado en la descripción de esa pastoral que no cree en las promesas, que las ve irrealizables, ideales, pero fuera de nuestro alcance, y que, en vez de animarnos a navegar duc in altum, nos propone que nos conformemos con el mundo para sufrir menos, para alcanzar al menos el bienestar. Podemos encontrar un eco de esta misma pastoral en otro ámbito al que muchos acuden hoy para encontrar soluciones. En palabras de Maslow, uno de los fundadores de la psicología humanista, cada época, a excepción de la nuestra, ha poseído su modelo, su ideal. Todos han sido sacrificados por nuestra cultura.
el santo, el héroe, el caballero, el místico. Lo poco que hemos dejado ha sido el hombre adaptado y sin problemas, que como sustituto resulta muy poco brillante y de dudosa validez. Nosotros nos casamos en octubre del año 2000 y recién llegados del viaje de novios nos embarcamos en un viaje mucho más apasionante. Comenzaba la primera promoción del Máster de Ciencias del Matrimonio y la Familia en Madrid. Monseñor Reig Pla, don José Noriega, don Pablo Domínguez, don Juan José Pérez Soba y tantos otros nos mostraron un horizonte deslumbrador, apasionante, ideal, sí, pero con un eco perfectamente reconocible en los deseos del corazón. Entonces no éramos capaces ni de repetir lo que nos acababan de decir, pero no teníamos ninguna duda respecto a la certeza que iba formándose en nuestro interior. Esas clases de los jueves y los viernes, nuestros 2 primeros años de matrimonio, han marcado nuestra vida familiar. Después de las clases nos quedábamos enganchados en conversaciones interminables, muchas veces sin tan siquiera bajarnos del coche cuando llegábamos a casa. No hablábamos tanto de aquello que se nos había dicho y que prácticamente no podíamos recordar, sino de los deseos clarísimos que despertaban en nosotros. El fruto inmediato fue un deseo eficaz de transmitir lo que estábamos recibiendo y se concretó entonces en involucrarnos en la pastoral de los novios en las parroquias de la Sierra de Madrid. Desde ese momento, hace ya más de 20 años, no ha dejado de crecer la certeza de aquel don que nos fue entregado y hemos ido viendo cómo la promesa se iba cumpliendo en los ámbitos donde hemos podido colaborar en la pastoral familiar. La grandeza del amor de Dios que realiza su plan en la vida de los matrimonios y las familias, llenándolas de vida. Acompañados de muchos otros matrimonios, seguimos buscando caminos para nuestra propia familia y también para crear ámbitos dentro de la Iglesia donde Dios pueda dar esa vida en abundancia. Damos testimonio de que las familias crecen y se planifican cuando encuentran un lugar donde vivir como familias cristianas, donde puedan beber de la fuente de los sacramentos, donde compartir sus dones, donde acompañarse unas a otras en las dificultades, donde cuidarse unas a otras, donde crecer en amistad, donde sentirse en comunión entre ellas y con la Iglesia y sus pastores. En estos años hemos visto centenares de familias que han hecho este camino al encontrarse con la verdad del amor, que daba respuesta al deseo real de su corazón. En el encuentro de las familias dentro de la Iglesia, Dios es el protagonista. El perdón y la sanación se hacen posibles. La verdad del amor es alcanzable en la vida real, no por la fuerza de los esposos, sino por la acción de Dios. Para Él, nada es imposible. Es en la Iglesia donde el Señor se derrama sobre nuestras familias y es ahí donde nos sigue llamando para trabajar en esta pastoral de vida. Sobre esta certeza se sigue sosteniendo nuestra vida, para asombro de una sociedad que, como dice Bauman, se va liquidando y licuando y donde van apareciendo cada vez con más claridad, como islas en medio de un mar, aquellas realidades humanas que se construyen sobre roca firme, sobre esa verdad del amor que se nos acaba de proponer. Son muchos los que atisban esta verdad al participar en la vida de la Iglesia, pero no basta. Una de las primeras víctimas en esta cultura de lo inmediato que se guía por los sentimientos es la perseverancia. Perseverar es continuar algo perfectamente de principio a fin, con firmeza. Al perder la perseverancia, nos embarcamos en un sinfín de comienzos y acabamos perdiendo la orientación. Y con ella la capacidad de caminar en una misma dirección, de avanzar. Y es frecuente la sensación de estar atrapados en un bucle del tiempo, en una especie de día de la marmota. Pero sabemos, al mirarnos al espejo, que el tiempo no se detiene y sentimos su amenaza. Y nos encontramos, como dice Juan Manuel Burgos, mirando con angustia cómo caen las hojas del almanaque en vez de guardar, agradecidos,
meditando en el corazón la verdad y el sentido de aquellas cosas que nos ha tocado vivir. Necesitamos esa otra pastoral que se nos ha propuesto y que entra de lleno en el drama del hombre, en el deseo y la carne del hombre herido. Tenemos esa misión y de un modo singular la tenemos con nuestros hijos. Ser padre te hace mucho más consciente de la realidad de ser criatura, de no poder atender sus verdaderas necesidades. Se hace más evidente la inmensa necesidad que tenemos de la acción de Dios. Nuestra familia no es perfecta, no somos un matrimonio perfecto, ni lo son nuestros hijos. No siempre acertamos en el modo de querernos, ni en el modo de educarlos. Pero estamos persuadidos de la importancia de ir descubriendo esas verdades que permiten el desarrollo de la madurez. No solo para que los padres eduquemos a los hijos, sino para que en nuestro propio desarrollo personal les mostremos el sentido y la belleza de las etapas de la vida que nos toca ir cubriendo a nosotros mismos. ¿Qué esperanza pueden tener los jóvenes en el futuro dentro de una cultura en la que sus padres sueñan solo con volver a ser jóvenes? Cuando nuestros hijos van desplegando su potencial, no necesitan encontrarse con unos padres irreprensibles, sino con unos padres maduros, sólidos, bregados en la tarea de caminar en la vida, que mantienen vivo su amor y su esperanza. Este es el verdadero espacio en el que pueden desarrollarse ellos. En este encuentro tienen sentido esos foros de conversación mantenida, donde desde el calor y la seguridad del amor mutuo se va iluminando el sentido de nuestras experiencias. En la educación de los hijos se hace evidente la necesaria misión de custodiar en nuestro matrimonio la verdad del amor, para que pueda darse ese lugar donde acoger a las personas, custodiar este espacio donde es posible la comunión, custodiar la unión con cada uno de ellos y entre nosotros, buscar tradiciones, dotar de contenido y de sentido nuestro día a día, buscarle a Él en todo lo que hacemos, levantar la mirada con ellos, iluminar las circunstancias diarias de la vida y ser para ellos reflejo del amor que Dios les tiene. Nos sentimos muy limitados en esta labor, en el deseo de llegar a sus dificultades, sus luchas, sus alegrías, sus errores, sus aciertos, sus fracasos, sus miedos. De ahí ha surgido la necesidad de aprender a rezar como padres. Y junto a otros padres, también rezamos por las necesidades de cada uno de nuestros hijos, reuniéndonos ante el Señor. Sin Él no podemos hacer nada. Cada vez estamos más convencidos de que cada matrimonio recibe un carisma propio, una historia de amor que se realiza de manera diferente en cada familia. El amor de Dios se concreta de un modo único, siempre sorprendente. En estos largos años de rezar junto con nuestro grupo de matrimonios, hemos podido enriquecernos mutuamente con estos dones particulares. Ningún camino es igual, todo está por realizarse cuando un hombre y una mujer son llamados a esta vocación matrimonial. Dios no deja de sorprender y siempre cumple sus promesas. Debemos acompañar a las familias dentro de la Iglesia para que Dios las vaya transformando en esos lugares donde poder vivir plenamente el gozo y la esperanza que hay en la verdad del amor. La memoria sobre todos estos dones recibidos queremos que se transformen en un compromiso renovado, lleno de esperanza. Hemos recibido un don y también una tarea. Lo que hemos recibido está llamado a una fecundidad más grande. Es una llamada. Vivimos un momento de dificultades, como un signo de Dios que nos proyecta hacia el futuro. Es el momento de ser creativos, de abrir caminos, de llegar a más gente para renovar a las personas. Estamos comprometidos con un camino que tenemos que recorrer
y con un proyecto que tenemos que seguir apoyando, en medio de tantas oportunidades como se nos abren en estos momentos. Una de las grandes cosas que enseña el máster de agentes de pastoral familiar es a escribir en el matrimonio junto, que no es ninguna tontería, es bastante complicado. Es uno de los grandes desafíos, que es hacer estos trabajos juntos y recoger pues, las inquietudes de cada uno, ¿no? Y eso pues, es una cosa que tenemos que agradecer. Todas estas acciones pastorales que a lo largo de estos años hemos realizado juntos, pues ha sido una de las cosas que más ha ayudado a nuestro matrimonio. También queríamos dar testimonio de esto. Simplemente concluir este pequeño testimonio pues, contando también una evolución que nosotros hemos ido viviendo en las acciones pastorales. Como hemos contado ahora, pues empezamos con mucho ardor a intentar contar, cuando empezábamos a formarnos, pues todas aquellas enseñanzas que estábamos recibiendo y estábamos muy centrados en esta pastoral de acciones planificadas que hacíamos con toda la familia, porque enseguida empezamos a tener hijos y me acuerdo perfectamente llegar el primer día de la clínica con nuestro primer hijo y tomar esta decisión de no quedarnos nunca en casa. Y entonces fueron unos años de viajar cada vez con más cunas de viaje, con más sillitas en el coche, fin de semana tras otro, cursillos prematrimoniales, el máster y muy en este volcarnos, ¿no? En este planificar cómo podríamos nosotros transmitir todo esto. Y lo que ha pasado a lo largo de los años es que hemos pasado de una pastoral de acciones planificadas a una pastoral que es una pastoral que se vive. Y hemos tenido pues esto que decía ayer Juan Pérez Soba, que es esta idea de que esto no se conquista, sino que es una herencia que se recibe. Y es la experiencia que nosotros hemos tenido especialmente pues, en el trabajo con las familias en la diócesis de Getafe, en la que se ha construido una verdadera familia de familias. Y hemos tenido pues, esta experiencia muy rica de ser cuidados por las familias y de vivir esta sorpresa de ver haciéndose vida, no solamente a nuestro alrededor, sino también en nuestra propia familia, toda esa promesa que se nos había realizado. Pensamos que esto es una de las cosas que más esperanza produce, porque nosotros estamos muy involucrados y especialmente pues, a través de esta gracia que fue también esta fundación Gift and Touch, Don y Tarea, donde estábamos todos, pues también alumnos, prácticamente todos alumnos también de estas enseñanzas, y sabemos lo que es picar piedra. Sabemos lo que es estar ahí, como muchos de los que estáis aquí, que nos conocemos desde hace muchos años, esta experiencia de salir a sembrar, de estar pues, presentando todas estas verdades y muchas veces con esta sensación de que no hay frutos o que los frutos no son los que esperamos. Y de repente aparecen los frutos de otra manera. Y es verdad que hay que sembrar y que hay que formarse, pero también tenemos esta experiencia de que verdaderamente la vida de las familias es lo que da esta salud, ¿no? Esta sanación también, ¿no? De los matrimonios, una sanación de las relaciones entre los padres y los hijos. También une y fortalece la relación de las familias con los pastores y, bueno, pues queríamos también presentar este testimonio. Nosotros estamos experimentando esta aparición, ¿no? Esta propuesta del Veritas Amoris Project como un verdadero relanzamiento de nuestra vocación y de nuestra llamada al compromiso. Y queremos también pues, transmitirlo de esta manera. Hablábamos pues, de que este agradecimiento a todo lo que hemos recibido, pues queremos que se convierta en un compromiso más firme en este futuro que nos toca construir a todos. Muchas gracias. Creo que ahora toca un turno de preguntas y para preparar las preguntas haré yo una. La de Alivio Melina, con una doble vertiente. El tema fundamentalmente es distinguir la promesa y el sueño. Es decir, porque cuando estamos dormidos parece que es realidad, solo cuando nos despertamos entendemos la diferencia, ¿no? Y para hacer eso, siempre una de las cosas que me impactó ya hace mucho tiempo es cuando leí ese artículo de
de Chesterton que hablaba de la superstición del divorcio, en la cual él planteaba diciendo que el amor libre era una herejía porque no creía en el amor y lo vaciaba. En cambio, el divorcio era una superstición. Una superstición porque creía que lo que prometes no es verdad y que lo puedes prometer muchas veces y cosas distintas y que no pasa nada. Y que por eso el tiempo y la unidad no son dos conceptos, sino es uno solo. O el tiempo es unitario o no es tiempo. Y entonces, ¿de qué manera eso, que creo que es una verdad profunda que sabemos vivir, eso quizá es ahora lo más difícil de comunicar? Una persona que solo tiene experiencias fragmentadas, ¿cómo puede conseguir esa unidad? O sea, ante la herejía y la superstición, ¿cómo podemos manifestar la fe en un amor? Credo che la differenza, parlo italiano per... Scusate. Che cosa difficile anche io. No, credo che la differenza fondamentale che ci permette di riconoscere una promessa reale da un sogno è il fatto che la promessa possiamo condividerla con altri, mentre il sogno rimane solo individualista, no? Solo chiuso dentro di noi, no? Il sogno non ci apre a una realtà condivisa, è la promessa che invece ci permette di essere uniti e proprio dentro questa unità vissuta ci promette a poco di vedere la nostra vita come un cammino, come qualcosa che insieme porta a una meta. Ecco, credo che anche l'esperienza di questi anni, l'esperienza di... Quanti anni sono qui in Spagna, no? Sono più di 25. 94, no? Dal 94 era... Sono 27 anni, sono 27 anni. Questi 27 anni non sono stati anni di sogno, sono stati anni di cammino e di promessa insieme. Io penso che il tema della comunione e della compagnia degli altri è il criterio che ci permette di distinguere la promessa dal sogno. Molto bene. ¿Alguna pregunta más por aquí? A ver, aquí. Isabel, que sabe mucho de realidades y sueños. Primero me he acordado de esa frase de San Juan Pablo II, de que la verdad siempre sale a la superficie, como el aceite. Siempre. Y luego es muy curioso que los libros de autoayuda, que se critican con razón algunos, otros están medianamente bien, intentan convencernos de que tú lo puedes todo, estás hecho para cosas grandes, no hay límites, etc. Esto, unido a la profunda reflexión de Juan Pablo II de que la verdad siempre sale arriba, o sea, a la superficie, la verdad es que hace que tengamos, o sea, es que en realidad es que la verdad va a salir, tardará más o menos, pero va a salir.
quizás una cosa muy simple, muy sencilla, pero es curioso como por un lado se nos intenta convencer de que estamos hechos para cosas grandes, de que lo puedes todo, de que eso, y por otro lado no se crea por parte de los pastores ya dentro de la iglesia en que no sea posible. O sea, la gente, digamos, de fuera de la iglesia nos hace, y en cambio dentro, entonces, pues bueno, que yo creo que la verdad al final va a salir como el aceite tan bueno, este de oliva que tenemos en España. Sì, molte grazie, penso che è una testimonianza importante questa, soprattutto se pensiamo che questa capacità della verità di venire sempre a galla, no? come l'olio, no? Questa capacità indistruttibile della verità della creazione, no? Non è qualcosa di semplicemente oggettivo, ma è proprio l'esperienza continua che facciamo ciascuno di noi della corrispondenza tra quello che ci viene proposto e il nostro cuore. Era una delle cose che mi ha colpito anche della testimonianza che è stata proposta adesso, no? Proprio questa idea che la proposta che ci viene fatta, che stiamo sperimentando insieme, corrisponde al cuore profondo delle nostre attese, no? Questo ci veniva detto da Cristina e da Juan. C'è una corrispondenza profonda e questa corrispondenza è l'esperienza della verità. La verità non è estranea a noi, la ritroviamo nel profondo del nostro cuore. Quello di Grigel sulla verità, Sì, Grigel poi ha una sua interpretazione un po' poetica, ma molto anche filosofica. Dice: che cos'è la verità? Che cos'è la verità? Questa è la domanda che Pilato dice di fronte a Cristo, no? E Grigel valorizza molto il commento che Sant'Agostino fa di questo episodio, di questo dialogo, e dice: verità è un uomo che è presente, vir qui ad est, c'è un gioco di parole, no? Quid est veritas, vir qui ad est. Cioè, che cos'è la verità? È un uomo che è presente. Cioè, la verità è una persona. La verità è la persona di Cristo. Io sono la via, la verità e la vita. Ed è verità proprio perché è via. E sempre Sant'Agostino dice appunto: se ti avesse detto solo sono la verità e la vita, resteresti senza risorse per poterle raggiungere, mentre ti ha detto prima di tutto che è la via. Allora, cammina per questa via e camminando incontrerai la verità e la vita. È una persona presente, viva davanti a noi la verità, ed è nello stesso tempo una vía da percorrer. Y por eso el mismo Grigel decía, no tenemos nosotros que defender la verdad, sino que la verdad es la que nos defiende a nosotros. O sea, no tenemos que presentarnos como los paladines y sacar el hacha de la verdad, sino confiar en la verdad que nos defiende. La verdad es nuestra defensa fundamental en la vida, precisamente porque nos sitúa, porque nos permite construir una vida. ¿Más preguntas aquí? Ramón. Una pregunta pastoral. Más que eso. Bueno, yo creo que esto se va redondeando y está súper genial.
toda España y están haciendo cosas rarísimas. No cabe duda que una de las grandísimas riquezas que hemos recibido ha sido el hecho de que nuestros hijos estaban deseando ir con nosotros a estos encuentros, ¿no? A estas realidades dentro de la Iglesia, y que durante muchos años sus verdaderos amigos, así lo expresaban ellos, eran estos hijos de estas familias con las que compartíamos nosotros la formación. Para nosotros lo vivíamos muchas veces como la posibilidad de comer sin niños, de hablar con adultos, era mucho más prosaico, pero era la realidad. Y ellos verdaderamente estamos recogiendo ahora, ¿no? Pues esta experiencia de que todo esto les ha ido calando. Es verdad que todavía no tienen una edad suficiente, bueno, los mayores ya son universitarios y ya empiezan a tener una edad como para transmitir. Y es verdad que muchas veces no recogemos tan directamente estos frutos de lo que ellos dicen, pero sí se va saliendo, ¿no? en cómo ellos van empezando a gestionar sus propios conflictos, las relaciones, todo esto que les llega a través de la sociedad, de propuestas de cómo vivir su amistad, su sexualidad, etcétera. Pues ahí nosotros estamos viendo, estamos recogiendo como estos frutos, ¿no? de toda esta formación. Yo lo que diría también es que los primeros destinatarios de todo lo que hemos podido pues, compartir con otras familias y las acciones, ¿no? O los proyectos que han ido generando ha sido nuestra propia familia, ¿no? No podemos separar nuestra acción pastoral de nuestra vida. Entonces, la experiencia ha sido de crecer como familia, mientras también crecía nuestra profundizar y en este descubrimiento del cumplimiento, ¿no? de esa promesa, pues se ha ido realizando en el tiempo mientras la acción pastoral se iba dando como unido, todo unido, ¿no? Y muchas veces nos hemos preguntado por ese lugar para nuestros hijos dentro de la Iglesia, ese lugar para nosotros como matrimonio, donde custodiar, donde cuidarnos, donde encontrarnos con otras familias, ese lugar para nuestros hijos. Muchas veces pues no es fácil encontrarlo, ¿no? en la Iglesia, pero también existe. Y en ese lugar es donde no es que solamente hayamos nosotros dado a los demás algo, eso no es así, sino que hemos sido nosotros y nuestra familia, nuestros hijos, los que han recibido ese don de otras familias. Hemos crecido en la amistad, ayer hablaban aquí de la amistad, ¿no? Pues en esta comunidad, ¿no? Nosotros hemos hecho experiencia también de esa amistad y nuestros hijos no es que nos tengan que decir sus conclusiones teológicas sobre las cosas que hemos compartido con ellos, sino lo que vemos es que han forjado también amistades con otros como ellos, ¿no? Y han ido creciendo. De tal manera que la acción pastoral de las familias es de unas familias hacia otras familias, en esa amistad, en ese cuidarse, en ese compartir, en ese crecer juntos, en ese caminar, en ese ir pasando etapas de padres primerizos, etapas de padres adolescentes, etapas de abuelos, algunos que estéis aquí, pues esa es la belleza de la vida, ¿no? Y ese es el caminar. Entonces creo que va todo completamente unido. Simplemente recordaros que ellos han organizado los encuentros de matrimonios en la diócesis de Getafe, en que acuden normalmente 400 personas en esas semanas de encuentro como un motivo de pastoral familiar que ellos han creado. Sí, me gustaría añadir una cosa que me parece significativa, que ha sido también injertarse no solamente unas familias con otras, sino también dentro de la vida de la Iglesia. Y hemos asistido pues a una cosa que nos parece muy significativa, y es que jóvenes que iban un poco por delante de ellos han sido seminaristas, sacerdotes, sus propios monitores han constituido matrimonios, vienen ahora con sus hijos, y se ve muy bien como esa pastoral vocacional que ayer comentabas tú precisamente, Ramón, la importancia de esa pastoral. Y nosotros hemos sido también testigos de algo que se nos había dicho, ¿no? De cómo, como todos somos familia, también esas pastorales están incluidas dentro de la pastoral familiar. Y no hay mejor vocación, pastoral vocacional, que ver a estos que han sido tus monitores,
responder a la llamada de la vocación sacerdotal o consagrada y dar respuesta y vivirla con verdadero gozo, verdadera alegría, y que ellos van participando. Y nosotros tenemos la suerte de que algunos de los grandes amigos de nuestros hijos pues son sacerdotes y son amigos y se van a, ¿no? y también pasan su ocio con nuestros hijos y todo eso, pues, y también, ¿no? estos jóvenes que se van casando y van dando testimonio de que hoy también se puede vivir ¿no? dentro de esta sociedad pues un matrimonio cristiano. Si no hay más preguntas, hacemos esas pruebas. Si quieres, rezamos ya Rey Ancheli anticipadamente.